Ya, uno de los principales autores y fundadores es Carl Rogers. Sin embargo, algún rato haré alguna conferencia sobre Abraham Maslow que es muy importante. No he profundizado mucho en Maslow, sí, tengo algunos escritos y lo he estudiado, pero Carl Rogers es para mí más relevante. Incluso tengo algunos libros de Carl Rogers, entonces podría yo profundizar un poquito más en las próximas conferencias sobre Carl Rogers, porque yo sí dispongo de los libros, unos dos o tres libros o más quizás eh, de este autor, entonces por eso es para mí relevante. Entonces yo no puedo hablar mucho o profundizar tanto de autores que no conozco, ¿sí? Porque dentro de cada corriente también hay otras subcorrientes y muchos autores, entonces ya otra cosa es tomarle a cada uno y profundizarlo, ¿sí? Especializarse en cada autor. Entonces yo he tomado los tres que más o menos algo conozco y que para mí, no solamente no he profundizado en todos, pero en todos los tres, pero por lo menos para mí son muy representativos para explicar lo que es la psicología humanista y transpersonal. Carl Rogers, por supuesto, más vinculado a la humanista y los otros dos más vinculados a la perspectiva transpersonal. Eh, entonces, si hablamos de Carl Rogers, ¿quién fue Carl Rogers? Es importante para la psicología hacer una biografía de los autores y ahí entender su obra y todo eso. Nace en los Estados Unidos en el año 1902. Está basado su pensamiento y sus obras en la física de Fritjof Capra, ¿sí? Que es este físico teórico muy importante, Muruyama, ¿sí? Otro físico, y también Prigogine, que es un premio Nobel de química. Entonces son las influencias filosóficas y epistemológicas de Carl Rogers. Al que le conozco y le he leído unos dos libros, es Fritjof Capra. Capra tiene un libro que se llama El Tao de la física, que toma los principios del taoísmo y lo compara con los principios de la física contemporánea. Y, y otro libro que se llama, a ver si se llama, se me fue el otro nombre, que es el autor, este personaje. Tengo esos dos libros y los dos no he leído completos, pero sí la parte a lo menos que es más entendible. Como es física, es difícil entender y profundizar ciertas cosas, pero a lo menos la parte filosófica o y también comprensible, porque no, tampoco la filosofía es completamente comprensible. A lo menos la parte que lo he logrado comprender, pues sí he leído estos dos libros de Fritjof Capra, que es este famoso físico contemporáneo. Entonces, estos son las influencias del pensamiento de Rogers, entre otras ramas. Pero Carl Rogers desarrolló la teoría centrada en la persona, ¿ya? Donde el enfoque de la psicología cambió, ¿sí? Especialmente la parte psicoterapéutica, ya que el paciente dejó de ser concebido como pasivo y se le empezó a tomar como un ser activo en el proceso terapéutico, desarrollando su autonomía y libertad. Acordémonos que antes de Rogers y de la psicología humanista, al paciente se le seguía denominando paciente, ¿sí? Entonces, tiene la connotación de ser un ser pasivo dentro del proceso terapéutico. Es decir, en la visión clásica de la psicología antes de Carl Rogers y de la psicología humanista, se puede mencionar que muchos psicólogos tomaban como referente a la medicina y se le veía al cliente como un paciente, al sujeto de intervención del psicólogo se le veía como un paciente, como un ser pasivo dentro de todo el proceso psicoterapéutico y de intervención, mientras que con Carl Rogers y la psicología humanista se le concibe ya como un ser activo dentro del proceso, es decir, que no depende únicamente el proceso terapéutico o de intervención psicológica, no depende solamente del psicólogo, sino depende mucho, ¿sí? Mucho depende el paciente, valga la redundancia. Pero Carl Rogers no le gustaba llamarlo paciente, más bien él lo denominó cliente. ¿Sí? Ese es un poco el cambio de términos, pero también de concepción
de la diferencia entre paciente y cliente. Paciente más pasivo, cliente más activo. Entonces, por eso es que él denomina a sus, entre comillas, pacientes, valga la redundancia de este juego de palabras, les denomina clientes. Entonces, eso es importante dentro de la psicología humanista. Y ya, al igual que su compañero humanista, Abraham Maslow, Rogers creía que los humanos están motivados principalmente para autorrealizarse o alcanzar su máximo potencial. Ya, sin embargo, las personas están limitadas por sus entornos, por lo que solo podrán autorrealizarse si su entorno las respalda. Eso es importante, ¿ya? El contexto, el entorno en el cual están desarrollando, en el cual se desarrollan esas personas. Entonces, para Rogers y para Maslow, la autorrealización es importante, ¿sí? Entendida como el desarrollo de su máximo potencial. Muchas veces vivimos en una sociedad que solamente ve los aspectos negativos e incluso los psicólogos, en muchos de los casos que no tienen esta formación humanista, todo ven negativo, todo ven enfermedad, principalmente los psicólogos clínicos. Muchas de las veces, la mayor parte de psicólogos clínicos le ven a las personas como algo negativo, lleno de enfermedades. Cualquier cosa para muchos psicólogos clínicos ya a veces ya es un trastorno, ya es una tergiversación de la personalidad. La paranoia, por ejemplo, es algo solamente negativo, ¿sí? O más bien dicho, no la paranoia, sino el tipo de personalidad paranoide, que no es una enfermedad, sino es solamente un tipo de personalidad, le ven como algo negativo, no le ven los aspectos positivos de eso. Por ejemplo, el obsesivo, sí, el obsesivo compulsivo, le ven algo como negativo, no le ven los aspectos positivos. Entonces, lo que hace la psicología humanista es visibilizar los aspectos positivos o los potenciales de cada persona. Y en base a eso hay que fomentar esa parte, descubrir los potenciales de las personas para en base a eso desarrollar su autorrealización y su crecimiento personal. Entonces, ese es el tema muy importante de fondo de la psicología humanista y que por supuesto va a impactar después en lo que algunos van a denominar la psicología positiva. Ahora que está muy en auge la psicología positiva, entonces va a tomar los principios de la psicología humanista. Entonces, el psicólogo y el psicoterapeuta humanista ya va a enfocarse en los aspectos positivos y en los potenciales de las personas, ya no tanto en los aspectos negativos, sino fortalecer, desarrollar, incentivar, consolidar los aspectos positivos. Y esto sucede mucho en nuestra sociedad, ¿sí? No solamente en los psicólogos y en los psicólogos clínicos, sino en muchos psicólogos y en la sociedad, donde que siempre vemos solamente el lado negativo de las personas. No vemos el lado positivo. Entonces, sí hay que mantener un cierto equilibrio entre los pros y contras de cada persona, porque una familia, una sociedad que solamente ve los aspectos negativos de las personas y te está repitiendo permanentemente los defectos, entre comillas, o los aspectos, entre comillas, negativos de la persona, pues le desmotivan a la persona. Inclusive le pueden dañar la autoestima si es que la persona no tiene una personalidad sólida, o incluso si es que es un niño o un adolescente, pues solo mirarle los aspectos negativos le vamos a dañar psicológicamente. Entonces, hay que mirar también los aspectos positivos, las virtudes, los pros de las personas y no solamente los aspectos negativos. Por ejemplo, si aplicamos esto al campo, por ejemplo, de la psicología deportiva, en el caso de un equipo de fútbol, por ejemplo. He tenido la oportunidad, y disculpen que hable a nivel personal, en base a mi experiencia, si es mi experiencia como futbolista, dentro de los equipos de fútbol hay compañeros que solamente te pasan reclamando todo el partido. Y cuando haces cosas buenas, no te dicen, bueno, está bien, ¿ya? Entonces eso desmotiva también dentro de los equipos de fútbol. Pero no solamente dentro de los equipos de fútbol, dentro de las familias, dentro de las empresas, de las organizaciones. También a veces tenemos jefes que solamente te señalan lo negativo. Solo cuando fallas ahí te están señalando y te están sacando en cara. Pero
cuando haces cosas positivas o cumples, efectivamente no hay nadie que te esté diciendo, bueno, hiciste bien. Sí. Entonces, esa es la mentalidad de los líderes, de los padres, de las madres, de los compañeros, de los amigos, que solamente te buscan cosas negativas, la última pata al gato, como decimos en nuestra cultura popular. Mientras que no te ven los aspectos positivos. Entonces, digamos, siempre hay que ver los aspectos positivos y negativos de las personas y de muchas situaciones. Hay que tratar de ver los pros y contras. En la medida de lo posible. Es medio difícil a veces en todo ver cosas positivas y negativas, pero pues ponerlo entre comillas, positivas y negativas. Pero digamos, pongámosle en esos términos. Los pros y contras, siempre hay que ver de situaciones, de personas, de grupos, de familias, los pros y contras. Porque a veces vivimos en una sociedad que todo lo ve negativo, incluso también ahora se ha consolidado un pensamiento que hay que verle todo positivo. Eso también puede ser negativo, verle todo positivo es como que chuta, es como que está, ahí también ahí puede haber un problema. Entonces estos extremos de verle todo positivo o verle todo negativo, sí puede dañar. Entonces siempre hay que tratar de ser menos subjetivos, porque objetivos completamente no podemos ser, pero sí hay que ser menos subjetivos y tratar de ver los pros y los contras de cada persona y de cada situación, los pros y los contras de las personas, los aspectos, entre comillas, positivos y negativos de las personas, las fortalezas y las debilidades de las personas. Entonces, eso es importante de las personas, de las familias, de las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, muy positivos o muy negativos, pues eso puede ser un grave problema. Hay que tratar de ser medio equilibrados, digamos así. Decir tanto cosas positivas como negativas en un término, digamos, moderado, ¿sí? O equilibrado. Eh, bueno, eso como una explicación muy importante que yo sí considero dentro de lo que es la psicología humanista. Entonces, ¿qué más? Ya, es importante los entornos, que ya habíamos dicho, los entornos para la autorrealización de las personas son muy importantes, los entornos familiares, sociales, culturales, de un pueblo, de una ciudad, etc. La psicología humanista de Carl Rogers permitió que en los Estados Unidos se generen diversos espacios o grupos de encuentro. Incluso hay un libro que él tiene y que por ahí tengo también, se llaman los grupos de encuentro, ¿ya? Y talleres también humanistas de transformación y cambio personal, grupal o social, ¿ya? Entonces, eso es importante, los grupos de encuentro, los espacios y talleres. Se incorpora el término talleres dentro de la psicología. Para muchos, el taller, para muchos que no conocen de psicología y tampoco de psicología humanista, un taller puede ser un taller de mecánica industrial, un taller de carpintería, un taller de electricidad, un taller de mecánica, etc. Dentro de la psicología también hay talleres que son como laboratorios de aprendizaje incluso de intervención psicológica y de terapia, ¿sí? Entonces, son espacios grupales de aprendizaje y de vivencias para la transformación personal o social, ¿ya? Entonces, eso se incorpora con la psicología humanista en Estados Unidos, y ese fue uno de los grandes aportes de Carl Rogers. Y como les digo, hay un libro que se llama Grupos de Encuentro, donde se habla mucho de estos talleres. Ahora, en Cuenca y en el Azuay, en el Ecuador, hay mucha gente que utiliza el término talleres, ¿ya? Para cuestiones de psicología y desarrollo humano y desarrollo personal. Entonces, desde ahí viene esta concepción del taller en psicología. Durante sus años finales, Rogers se ocupó de una mejor implementación de las técnicas grupales y maritales, ¿sí? De pareja. ¿Ya? Entonces, él se focalizó en los años de su vida en eso, ¿sí? Talleres, técnicas grupales y maritales de la psicoterapia centrada en la persona, que es su principal aporte. También atendió diversos problemas sociales como el racismo y la discriminación política y religiosa. Sí, en eso se focalizó los últimos años de su vida. Habría que ya profundizar en Carl Rogers. Yo no soy muy experto, o sea, no he profundizado mucho en Carl Rogers, pero algunos aspectos sí son importantes y sí he leído algunos de sus libros y de sus obras. Es impresionante el trabajo de Rogers porque nos da mucha visión de la psicología, de la libertad, etc. Incluso me parece que tiene un libro,
Educación para la Libertad, me parece que es el nombre. Por ahí tengo una conferencia que se llama Psicología y Libertad, que les recomiendo que vean. Fue una de mis primeras videoconferencias que empecé a realizarla en el mes de, si no estoy mal, abril o mayo de este año 2020. Entonces ahí tengo una grabación. Hay unas cosas, hay unas pequeñas fallitas, pero casi no tienen mucho impacto, más están relacionadas con otro aspecto que no es directamente de la psicología. Pero incluso, bueno, el audio también no es completamente bueno, pero les recomiendo que vean esta videoconferencia que se llama Psicología y Libertad. Pues algún rato profundizaré en eso de ahí. Y ahí hablo de Rogers, y ahí hablo de la libertad y, y, y la perspectiva de este autor. Ya, dice sus estudios, los estudios de Carl Rogers, transcurrieron así de la psicoterapia individual a la psicoterapia de los grupos. Y, ¿por qué no?, a la psicoterapia de las naciones. ¿Ya? Eso se menciona en sus últimas etapas de la vida. Entonces, bueno, el término psicoterapia más utilizan los psicólogos clínicos, psicoterapia, pero digamos los psicólogos sociales, los psicólogos organizacionales y otros psicólogos que no somos clínicos, utilizamos más el término intervención o intervención psicológica, ya, porque terapia tiene más está más ligada a la psicología clínica y a la perspectiva médica. Por eso es que nosotros psicólogos que no somos clínicos utilizamos el término intervención psicológica. Pero bueno, en este caso, Rogers habla de que pasó de la psicoterapia centrada solamente en el individuo, ¿sí?, a una psicoterapia enfocada en los grupos. Ya es una perspectiva un poco más sistémica, ¿sí? Entonces, eso va a tener también una base para mucho de la psicología sistémica. Entonces, ya no se centra solamente en el individuo y los problemas del individuo, sino en las realidades de los grupos, incluso de las naciones, ¿ya? Entonces, es importante ver la psicología de una nación, de un pueblo, ¿sí?, de una ciudad, de un país. Entonces, Rogers, los últimos años de su vida, hizo muchos aportes en la psicología y la psicointervención en las naciones, ¿ya? Cómo intervenir en una nación desde una mirada psicoterapéutica o psicológica. Y bueno, falleció en Estados Unidos en el año de 1987. Eso como este autor que es Carl Rogers. Vamos ahora con otro autor importante dentro de la psicología, que es el médico, psiquiatra y psicólogo Fritz Perls. ¿Sí? Este es otro de los grandes representantes de la psicología humanista y ya de alguna manera ya se vincula con la psicología transpersonal. Entonces, revisemos a este gran autor. Fritz Perls nació en Alemania, en Berlín, en el año de, aquí tengo una fallita ortográfica, un momento.